Hola, ¿qué tal? Soy Abel Villaseca y hace algún tiempo me pidieron que por favor cuente mi historia de cómo me volví desarrollador pese a a los problemas económicos que pude o que tuve que enfrentar, mejor dicho, cuando yo era aún muy pequeño. Así que esta es mi historia, espero les guste un poco y la pueden ver completa en YouTube. Vamos para allá. Cuando yo tenía 15 años aproximadamente, estábamos en el colegio y bueno, aquí en Perú suelen muchas universidades ir al colegio y hacer que presentes varios exámenes. Además que puedes presentarte a diferentes universidades, tanto nacionales como privadas. En ese entonces yo di un aproximado de 6 exámenes para diferentes universidades y pues quedé en 5 de ellas. No, jamás lo dije, ni siquiera mis compañeros de colegio sabían esto porque jamás me importó en realidad. Claro, a diferencia de mis compañeros, ellos celebraron, lo dijeron a todo el mundo e incluso salieron en las portadas del colegio porque el colegio pues era un colegio particular, ¿no? Y ellos les gustaba, creo yo, participar en este tipo de cosas, pero conmigo no era el caso. Luego de ello decidí, cuando terminé el colegio, decidí irme a estudiar a la ciudad de Lima. Yo vivía en Pacasmayo en ese entonces, sí, pero decidí regresar a Lima, de donde originalmente había partido mi vida. Entonces, cuando regreso a Lima, me voy con la sorpresa de que no me gustaba Lima, con lo cual decidí también decirle a mi madre en ese entonces que no quería estudiar en la ciudad de Lima y regresé a Pacasmayo y finalmente elegí estudiar en la ciudad de Trujillo. En ese entonces, en la ciudad de Trujillo, yo ya estaba por cumplir los 16 años, ingresé a la universidad y empecé estudiando Ingeniería de Sistemas Computacionales. Esa es la carrera la cual yo estudié en la universidad y pues con la cual aprendí algunas de las cosas que hoy en día sé. ¿Y por qué digo esto de que algunas de las cosas? Porque si bien es cierto, en la universidad aprendes unas que otras cosas, soy fiel creyente que la universidad para lo que más te sirve en realidad es para hacer contactos. Yo jamás aprendí a programar realmente en la universidad, solo aprendí las cosas básicas y vaya que sí, fueron muy básicas en realidad. Pero bueno, eso me sirvió para darme cuenta que yo no quería volverme un ingeniero de sistemas computacionales como el resto, sino que quería ser desarrollador de software y volverme un programador respetado. Cuando empecé en la universidad, pues yo no tenía mucha idea de lo que era la ingeniería de sistemas computacionales. En realidad yo siempre quise estudiar medicina, pero la economía en mi casa empezaba a flaquear, con lo cual no me daba para poder estudiar medicina. Y sabemos todos que estudiar en una universidad del estado o estatal no es difícil el ingreso, pero es mucho el tiempo que te toma estar ahí, ¿no? Con lo cual yo pues decidí no hacerlo, con lo cual me enfoqué directamente en la ingeniería de sistemas computacionales como mi tercera opción. Mi segunda opción fue mecatrónica, sí, pero en Trujillo no había mecatrónica en ese entonces, simplemente estaba en la ciudad de Lima. Entonces yo había regresado ya de Lima y no pensaba regresar, la verdad. Cuando yo ya estaba estudiando la carrera, bueno, cuando inicié a estudiar la carrera, pues era un niño con estudiantes mucho más adultos, mucho más grandes que yo, y tenía que estar a la altura. De hecho, la mayoría me llevaba muchos años y los profesores se sorprendían por lo que yo estaba ahí, estudiando con esos compañeros, ¿no? Mi sorpresa fue grande que al saber que pues necesitaría tener una computadora propia y yo no tenía una computadora propia y ese fue uno de los problemas más grandes que enfrenté al momento de empezar a estudiar ingeniería de sistemas computacionales, pues la economía en mi casa no estaba yendo del todo bien, con lo cual mi única opción era ir a las aulas de estudio de la universidad o únicamente pedirle a mi mamá que me envíe desde Pacasmayo la única computadora de escritorio que teníamos, ¿no? Y en ese entonces tener acceso a internet era un poco complicado, ¿no? Porque yo simplemente alquilaba un cuartito muy, muy pequeño, mucho más pequeño que el estudio en donde yo estoy grabando ahora, ¿sí?
Y ahí estaba, simplemente con mi cama, un escritorio y mi computadora de escritorio que me había mandado mi mamá, sin acceso a internet. Entonces, ¿cómo hacía para poder estudiar? Pues mientras mis compañeros iban a recreo, ¿no?, como las personas normales que eran, yo aprovechaba para realizar todos mis trabajos en la biblioteca o en las salas de estudio de la universidad, o simplemente alquilaba cabinas de internet para poder hacer mis trabajos y empezar a programar de a poquitos, ¿no? Esa era la única opción que en ese entonces yo tenía. Con el tiempo me di cuenta de que necesitaría esa computadora de todas maneras, pues un ingeniero de sistemas o un desarrollador o un programador sin computadora es como, qué sé yo, un mago sin varita, con lo cual pues se me hizo un poco complicado y empecé a retrasarme un poco en mis estudios. En el segundo ciclo mi madre me dice que por desgracia ya no vamos a tener la misma economía, que ya no tenemos la misma economía y que debía dejar de estudiar. Cuando me dice esto se me derrumbó el mundo. Yo era muy bueno en la carrera, pero me retrasaba un poco por la falta de computadora, la falta de acceso a internet, la falta de libros incluso, sí, porque pues no tenían para comprarme esos libros. En segundo ciclo mi mamá me dice que tengo que dejar de estudiar y yo decido mudarme solo, sin tener familia ni nada, y ya con 16, 17 años aproximadamente en segundo ciclo yo había cumplido, ingresé 15, 16 cumplí y el próximo año 17, algo así fue. A los 17 años me dicen que, aproximadamente 17 años me dicen que ya no podía estudiar. Decidí venirme a la ciudad de Cajamarca. Yo no conozco a nadie en Cajamarca. Bueno, no conocía a nadie en Cajamarca. No tengo familia en Cajamarca. Sí, pero en ese entonces la minería estaba en su auge aquí. Entonces yo decido venir acá sin nada, sí, para aventurarme, sí, con solamente 17 años. Y mucha gente se sorprende cuando cuento esto, pero es lo que hice. Mi mamá obviamente pegó el grito al cielo, me decía que debía de esperarla para que ella pueda solventar los gastos de mis estudios más adelante, pero yo decidí no hacerlo porque no quería perder más el tiempo. Entonces vine a la ciudad de Cajamarca, sí, actualmente vivo aquí en la ciudad de Cajamarca, decidí venir a la ciudad de Cajamarca y cuando vine no tenía dónde quedarme, así que el primer día dormí en la agencia, sí, donde están las bancas para los pasajeros, simplemente con mi mochilita, ¿no? Y así fue como he comenzado. Tiempo después, mi mamá vio la forma de que unos amigos de ella que vivían aquí en Cajamarca y que tenían una radio, me presten un cuartito donde guardaban equipos. No, ellos guardaban equipos de radio, era un cuarto muy pequeño, donde solamente había una cama. No, bueno, ni una cama, creo que había un catre, y ahí era donde yo dormí, ¿no? Posterior a eso, yo conseguí trabajo como asistente de oficina, ¿sí? En la empresa Navarrete, aquí en Cajamarca. Tuve que mentir un poco diciendo que ya tenía 18 años, pero no los tenía. Los cumplía la semana siguiente donde me contrataron. Sí, o sea, me citaron para una entrevista de trabajo, di la entrevista de trabajo, aprobé y me citaron para el día lunes. Y justamente ese lunes yo cumplía 18 años. Cuando yo cumplo 18 años, ¿no? Y voy a la firma de contrato supuestamente, pues se sorprenden porque recién descubren que tengo 18 años. Sin embargo, me dejaron trabajar con ellos. Con mi primer sueldo como asistente de oficina, en donde me hacían llenar libros Cardex, de los cuales yo no entendía nada, pero siempre dije que sí a todo, ¿no? Para poder aprender y pues pagarme mis gastos, ¿no? En ese entonces aprendí a llenar libros Cardex, aprendí a hacer muchas cosas y con mi primer sueldo me compré un skate, que era algo que yo siempre quería, quise comprar, ¿no? Me compré un skate en G-Suit, me acuerdo, un skate de maple canadiense, hasta ahora lo tengo, de hecho. Y con el resto de dinero me compré algunas zapatillas y algo de ropa. Además que me compré algunas cosas para comer, recuerdo, porque no tenía para comer. De hecho, una de las cosas que más recuerdo cuando no tenía para comer era que mi ahora esposa, no, en ese entonces era mi enamorada, me preguntaba si había comido, y yo siempre decía que sí, pero yo ya notaba que no. Y de hecho, su mamá, mi suegra, era quien le decía que me envíe algo de dinero para yo poder comer algo, porque eran días que literalmente yo no comía, y a mi mamá le decía que sí comía, ¿no? De hecho, una de las veces que más recuerdo es cuando no tenía nada para comer y tuve que remojar cáscaras de naranja que saqué de la basura y las
comí con agua y azúcar y eso fue todo lo que comí. Es una cosa un poco fuerte tal vez para algunos, pero son cosas que recuerdo con cierta gratitud porque eso me hizo valorar todo lo que ahora tengo. Así fue pasando el tiempo, entre mi trabajo, mis cosas, dormí mucho tiempo en el piso, tapándome con mi ropa porque no tenía el dinero suficiente para tener una cama y poder dormir cómodamente como ahora, ¿sí? Pero con el tiempo pude ir trabajando, llevo de hecho trabajando muchos años en una empresa minera aquí en Cajamarca, ¿sí? Y esa empresa me ha abierto las puertas para muchas cosas. Continué mis estudios, sí, continué mis estudios. Me especialicé como desarrollador y ya llevo mucho tiempo trabajando. Trabajé para otras empresas de desarrollo de software. Llevo 2 años con el bootcamp de Nómada, que es este que tenemos aquí, en donde ahora yo doy formación a muchos estudiantes que no tienen los recursos suficientes para pisar una universidad y que simplemente quieren aprender. De hecho, muchos son becados, ¿no? Por mí, para que puedan estudiar y tengan educación de calidad. Y es una de las cosas que yo siempre voy a querer, que la gente pueda tener lo que tal vez yo no pude tener. Y sí, me conmueve. Pero creo que son cosas que te hacen valorar todas las cosas que pasamos, nos enseñan y nos hacen valorar las cosas que tenemos hoy en día. Gracias a Dios me va muy bien, ¿no? Mi esposa y yo llevamos casi 16 años de casados. Bueno, casados llevamos ni un año llevamos de casados, pero llevamos 16 años de relación. Casi 16 años de relación, ¿no? Nos casamos este año, justamente en el mes de junio. Entonces, muchas de las cosas que yo simplemente soñaba cuando era niño, pues ahora las tengo. Tengo un muy buen celular con el que estoy grabando. Tengo un iPhone 16 Pro Max que me compré apenas salió. Este año pienso renovar por el 17 Pro Max. Tengo la capacidad de hacerlo. Tengo una Mac. Tengo otra computadora con Windows. Tengo todas las cosas. Por ahí me preguntaron, ¿no? Si por fin me compré la computadora de mis sueños. De hecho, tengo 3 computadoras ahora. Y sí, tengo todo lo que soñé en algún momento y me siento muy afortunado porque Dios siempre es bueno. Pese a los obstáculos, Dios es bueno todo el tiempo. Y tenemos que ser agradecidos con eso. Porque de lo bueno somos felices y de lo malo aprendemos. Y creo que hoy en día nos falta aprender muchas cosas. Muchos somos desviados del camino. Y siempre Dios está ahí para enderezarnos como buen padre que es de todos nosotros. Y nada, gracias disculpen si me emociono, soy un llorón. Pero gracias por ver este video y espero a algunos les haya servido. He tratado de resumir lo más que he podido en mi historia porque créanme que me han pasado unas cosas en ese transcurso, ¿no? Y nada, más que nada, hago este video para quien me pidió que lo haga, para quienes me preguntaron al interno cómo es que había logrado pues estudiar desarrollo, cómo había podido salir adelante con todas las trabas que tuve. Bueno, es un poco de mi historia y todo lo que tuve que hacer y tuve que pasar para lograr estar donde estoy. Y es un llamado para ti que me estás viendo, me estás escuchando, para que no te rindas. Siempre vamos a tener obstáculos, siempre nos van a pasar cosas, pero depende de nosotros salir adelante. No creas o no creas en Dios, siempre encomiéndate a algo, ¿sí? Yo soy cristiano, ¿sí? Por si no lo sabían, soy cristiano. Y soy fiel creyente de que Dios hace las cosas por algo. Y si tú estás pasando de repente algún momento difícil en tu vida, créeme que es por algo. Simplemente haz las cosas bien. Siempre haz las cosas bien porque cuando obras bien, cuando haces las cosas bien, te va bien. Y Dios y la vida se encargan de ponerte donde debes de estar. Así que nada, espero te sirva mi video de algo y puedas empezar, sin importar la edad que tengas, a estudiar. Si es que así quieres hacerlo, empieces a hacer cosas porque la edad no es un impedimento. Además que el tiempo pasa volando, no lo olvides. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo video, de repente de programación, de repente yo hablando simplemente a cámara. Y nada, cuídense mucho, no olvides darle like al video, guardarlo, compartirlo y hacer todo eso que ustedes ya saben hacer. Nos vemos, chao chao.